¿Qué tal amigos de la Red Link? Bueno, aquí Drago Oikovic, hoy día no desde Tailandia, sino que desde Madrid. Y aquí estoy con un muy buen amigo, Juan Han, que hoy día vamos a hacer una entrevista, ajá, aprovechando que lo tenemos acá y queremos conocer un poco más acerca de su vida, de su carrera, de sus libros. Si te parece, Juan, voy a partir preguntándote, ¿cómo entraste en el ámbito de la salud? ¿Qué fue, qué es lo primero que te hizo entrar en el ámbito de las terapias? Bueno, pues en concreto, yo de pequeño quería ser médico. Ujú. De hecho, pues fíjate, yo con 10 años me encontré 100 pesetas en la calle. 100 pesetas es como medio dólar o medio euro, una Ujú. cosa así. Y estuve dudando durante días si con ese dinero comprarme un balón de fútbol o un atlas de anatomía. Y me compré el atlas de anatomía que todavía conservo. Es Wow. decir, que esa viene desde mi temprana niñez, esa pasión por ayudar a los demás, por la salud, por el cuidado de los otros, ¿no? Y en concreto con la acupuntura, pues yo sufría de lumbalgias, estoy hablando de mediados de los 90, Ujú. hace pues 30 años, ¿no? Ujú. Y fui a un acupuntor coreano aquí en Madrid. Y realmente, bueno, pues conectamos muy bien, él me trató y fue mi primer profesor de acupuntura hace 30 años, ¿no? Yo iba con él a pasar consulta y me contaba y tal, y desde entonces, pues, siempre he estado de alguna manera vinculado, enamorado, ¿no? De la acupuntura, de la medicina tradicional china o oriental. ¿Y cómo fue tu historia con Asia? Porque sé que estuviste mucho yendo mucho Sí, a- sí, a bueno, trabajar a Asia. ya sabes que yo soy enfermero, Sí, ¿no? sí, Y sí. de hecho, bueno, pues estuve un año y medio en Londres Ujú. y yo lo que hacía era ir a por pacientes a Oriente Medio y al sudeste asiático, también a China, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya desde los 10 años yo quería conocer, yo estaba fascinado, ¿no? Mm. Por aquella cultura, aquella estética, sin conocerlo muy bien. Surgió pues así, ¿no? El trabajo de enfermero, luego también estuve trabajando como acupuntor, como enfermero en Nepal, también estuve estudiando algo de Ayurveda en la India y bueno, pues también Vietnam, China, Japón y enamoradísimo de Asia y bueno, pues hoy hemos tenido el placer de comer juntos. Mm. Tuvimos otra comida juntos en Santiago de Chile Mm. y la siguiente comida pues Mm. será en Tailandia, en Krabi. Claro, exactamente, ¿Eh? en Asia. Y sí, sí, pues Asia por espiritualidad, esa estética, ese pensamiento, pues me atrajo desde que yo era un niño, ¿no? Ujú. Y sí, sí, he tenido la suerte de ir con bastante frecuencia a Asia. Buenísimo. ¿Y cómo fue tu llegada a trabajar con la craniocultura de Yamamoto? Pues fíjate, yo estuve con la INSA, la craniopuntura de Yamamoto, durante muchos años sin entenderla realmente. Yo creo que hice mi primer curso de INSA ya por el 2005 Ujú. y durante, pues ya te digo, una década no entendía muy bien cómo funcionaba aquello, ¿no? Y en el 2017 pues me puse en contacto con la mujer de Yamamoto, con Helen, y le dije que quería ir allá. Ujú. Y entonces, bueno, pues recuerdo que yo la llamé por teléfono y ella me dijo que estaba loco, que me iba a gastar una fortuna, ¿no? El caso es que me dijo que sí, que podía ir y para mí, bueno, pues eso fue en el 2017 pues fue una experiencia maravillosa el ver 60, 70 pacientes diarios con Yamamoto en su hospital, en su clínica de rehabilitación y fue pues con este hombre maravilloso cuando pues se generó un antes y un después y todas esas piezas que nunca habían encajado de repente encajaron y empecé a obtener pues unos resultados
que no había obtenido previamente, ¿no? con la INSA. Fíjate, yo la INSA no lo llamaría una técnica, ni siquiera un sistema, creo que es una filosofía, ¿no? Y es la filosofía pues de tener la mente abierta, de la generosidad, del amor hacia el trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Yamamoto desarrolla, porque decir que es un compendio de microsistemas se quedaría muy, muy corto, porque realmente existe un diagnóstico propio de la INSA, del brazo, el diagnóstico del cuello es una herramienta maravillosa, el diagnóstico abdominal que viene del Hara, ¿no? Del campo, la medicina tradicional japonesa, ¿no? Que Yamamoto adapta a la INSA, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto? Pues me gusta porque, al igual que las acupunturas 2.0, ¿no? Que tú enseñas, pues nos proporcionan con mucha frecuencia resultados muy rápidos, muy notorios, muy intensos, ¿no? Con muy pocas agujas, con una también que perduran mucho en el tiempo, ¿no? Y la INSA, pues también nos permite tratar el problema desde la raíz, el origen, ¿no? Porque, claro, cuando nos duele un hombro, pues con mucha frecuencia la causa no está aquí, está pues en otras esferas y en otros planos, ¿no? Que van desde el sistémico, los Zangfu, la medicina interna occidental, el sistema nervioso central, también un componente musculoesquelético muchas veces, ¿no? Pero es muy integrativo y, como te digo, nos permite ir a la raíz del problema, ¿no? Como trabajaste en la clínica con el doctor Yamamoto, ¿cuáles eran las principales patologías que él tenía en su clínica? Bueno, pues principalmente dolor y mucha patología neurológica. Neurológica, por ejemplo, mucha hemiplegia. Sí, o sea, accidentes cerebrovasculares, Parkinson, Alzheimer. ¿Cómo ves en cuanto a la velocidad de recuperación de los pacientes en craniopuntura de Yamamoto? Y te lo pregunto muy honestamente porque ustedes saben que yo incluso hice un ranking acerca de terapia para recuperar accidente vascular cerebral. Entonces, encuentro que es súper interesante porque además que es una patología que afecta a la familia. Sí. Realmente es terrible cuando a alguien le pasa y no puede ir ni al baño. Entonces, es súper interesante ver cuál es, digamos, qué podemos esperar de la acupuntura de Yamamoto en cuanto a la recuperación de hemiplegia. Bueno, pues te diré que a veces en una sesión obtenemos resultados increíbles. Es decir, hay personas que en una sesión avanzan muchísimo, pero evidentemente pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que ser realistas, ¿no? Evidentemente pues el accidente cerebrovascular es una patología muy grave. Y no todos los daños cerebrales son lo mismo, digamos. Claro. Hay que es un daño muy profundo. Sí, es decir, que yo siempre planteo un ciclo de sesiones, es decir, hay que tener constancia y hay que tener paciencia, es decir, hay que hacerlo de forma regular. Bueno, tú esto imagino que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Es mucho mejor hacer 1 o 2 sesiones a la semana que de repente hacer 20 sesiones en una semana, ¿no? Claro. Y luego durante 2 meses no hacer nada. Pero ya te digo, y la variabilidad de un paciente a otro es muy, muy grande, ¿no? Pero sí te digo que los progresos, los avances son muy, muy importantes, muy importantes. Vamos, de hecho, personas que tienen reducciones de movilidad muy, muy importantes, pues se mejora la espasticidad, se mejora el habla, y personas que, bueno, pues incluso te diría que en 2-3 meses que estaban en una silla de ruedas, pues en este tiempo empiezan a caminar con ayuda de unas muletas, de un andador. Es decir, y fíjate, yo creo que la clave de todo esto está en la neuroplasticidad, ¿no? Hoy sabemos que el cerebro es muy dúctil, que es capaz de cambiarse a sí mismo, ¿no? Y la INSA, la craniopuntura de Yamamoto, pues creo que tiene un poder neuroplástico muy, muy importante, ¿no?
tal vez nosotros conocemos muchas técnicas para hacer acupuntura, pero una cosa es la técnica y otra cosa es el enfoque, ¿ya? Y a veces, y esto es una cosa que yo también lo he mencionado muchas veces, el enfoque muchas veces es mucho más importante que la técnica en sí misma, porque a veces con un mismo enfoque puedo aplicar, incluso escoger otras técnicas para usar este mismo enfoque. Para ser franco, yo nunca he estudiado INSA, así que mis preguntas son completamente desde la persona que realmente no lo sabe, y me interesa realmente saber la opinión de un experto como Juan en este tema, de cuál es el aporte en relación al enfoque de la cranicultura de Yamamoto en las técnicas en general, en la acupuntura en general. Pues fíjate, Drago, la INSA a mí me fascina tanto porque cada aguja es un traje a medida. Es decir, nosotros ponemos una aguja y tras esa aguja se vuelve a hacer una completa valoración, un completo diagnóstico acupuntural. Es decir, mi paciente después de esa aguja ya es un paciente diferente, ¿no? Y se va reevaluando constantemente, pero se va reevaluando a nivel musculoesquelético, a nivel del sistema nervioso central y sobre todo a nivel sistémico, ¿no? Porque es lo mismo que el pulso, ¿no? Claro, tú pones una aguja y tomas el pulso antes y después, ¿no? Y el resultado, ¿no? que uno ve pues es completamente diferente, ¿no? Pues esto mismo hacemos con la INSA. Y lo que creo que es muy, muy importante, ¿no? Es tener infinitas posibilidades. Es decir, ser capaz de cambiar de estrategia terapéutica en función de la respuesta del paciente. Quiero decir, esto no es como un libro de cocina, ¿no? Donde tienes un recetario, donde hay una combinación... Claro, para el resfriado, tal punto... No, esto no funciona así, gastritis, ¿no? Tales puntos... Sí, pues sí hay unos puntos para gastritis, pero yo no sé, yo creo que suponen a lo mejor el 10 o el 15% del resultado, ¿no? Es decir, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Quiero decir, es bueno tener estos puntos, pero claro, no podemos saltarnos. Claro, no, es solo con eso, no, te refuerza un poquito, te da un empujón, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta la persona que tenemos delante, ¿no? En todas sus esferas. Incluso yo iría más allá, la esfera emocional, económica, familiar, social, laboral, ¿no? Pues todo esto es tan importante, ¿no? Cada paciente es un cuadro nuevo que empezamos, ¿no? Con diferentes formas, diferentes colores, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto, pues el ir modificando nuestra estrategia en función de las respuestas, ¿no? Es decir, yo con la INSA intento ser un acupuntor que juega al ajedrez, no un acupuntor que juega a la lotería, ¿no? Y claro, ¿existe una fórmula para jugar al ajedrez? Pues no, porque cada partida es diferente, cada adversario es diferente, ¿no? Y yo creo que esto es precisamente lo bonito, ¿no? Y cuando uno pues entiende esto, aparte de combinarlo con otros sistemas de acupuntura, pues claro, las opciones que tenemos son infinitas, miles, millones, ¿no? Y yo creo que esto es lo que proporciona a la acupuntura pues resultados buenos, ¿no? El ser capaces de ser flexibles, ¿no? Y de darle a cada paciente, ¿no? Lo que necesita en cada momento. Los zapatos se hacen a medida. Los zapatos se hacen a medida. Exacto. Sí, esto es... A veces es difícil, ¿no? A mí probablemente me ha costado tiempo entenderlo, ¿no? Pero cuando uno entiende esto y se vuelve flexible, ¿no? Pues los resultados cambian, ¿no? Y Juan, cuéntanos acerca también de tus publicaciones, de tus libros. Aquí en esta gran biblioteca como gran que tiene acá Juan, están también sus libros, que me gustaría que nos presentaras acerca, bueno, el que yo conocía también. Sí, bueno, pues este fue el primer libro de INSA que publiqué en español, de hecho es el... Aquí están todo el resto de los idiomas también, que como ven, sí. En inglés, en alemán, francés y portugués. Y portugués también. Y portugués tenemos también, sí.
Y bueno, pues este libro la verdad es que fue mi primer bebé, ¿no? Que según las noticias que yo tengo, el único que existe publicado en español. Y Sí. bueno, Bueno, pues de hecho, hay un libro súper antiguo en inglés de Yamamoto que no se entiende nada. O sea, yo por lo menos no, o sea, yo todavía no tengo el placer de leer tu libro, pero por lo menos el libro que había un libro antiguo, me acuerdo, no era muy claro, digamos, la aplicación. bueno, es un libro pues muy gráfico, con muchísimas ilustraciones, con muchos colores, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi aprendizaje es muy visual. Yo con colores, con dibujos y tal aprendo, aunque Esquemático. sí. Y estamos hablando de cosas muy complejas, muy importantes, pero esto no significa que no puedan tener color, ¿no? Entonces, el objetivo de esto era que de verdad las personas aprendieran, ¿no? A incorporar la INSA, que como te digo, pues yo creo que no es una herramienta, es un completo taller de herramientas, ¿no? Pues ya te digo, los diferentes recursos diagnósticos que tenemos, Ujú. podemos tratar los Zanfu a través de los puntos Y, también de los pares craneales, y luego contamos con multitud de hologramas, de somatotopías, de microsistemas, para hacer otro tipo de tratamientos, a veces origen. Fuera del cráneo. También fuera del cráneo tenemos Oh, puntos, mira, sí. Se utiliza el interesante. maleolo externo, el olecranon, la zona cervical Ujú, también, diferentes partes de la columna lumbar. Es decir, la mayoría de los puntos están en el cráneo, ujú. pero también hay puntos en otras partes del cuerpo. No, mira, qué interesante. Y cuéntanos acerca de esta otra joya, aquí Acupuntura y Dolor. Este es tu último libro, ¿no? Ese es el último. Bueno, después de esto publiqué con Vanessa Betanax un libro de INSA para pequeños animales en Ah, veterinaria. veterinaria, ya. Sí, este es el Buenísimo. último libro del que soy autor Ya, y la INSA veterinaria soy coautor, ya, junto buenísimo. con Vanessa Betanax. Y este, bueno, pues es otro bebé. Los libros son como los hijos, cada Mm. uno pues tiene su personalidad, su carácter, ¿no? Y su idiosincrasia, ¿no? Y fíjate, este libro empecé a escribirlo en Pekín, en China, hace, Mm. pues yo creo que unos 12 años, cuando fui a hacer un curso de acupuntura y dolor allá en un hospital. Y la verdad es que aquellos médicos fueron muy generosos con el conocimiento. Hacíamos prácticas clínicas por la mañana y por la tarde teoría, y ellos fueron los que dijeron, oye, ¿por qué no enseñas esto Mm. a los acupuntores de tu país, ¿no? Y entonces, pues se empezó a escribir, o empecé a escribir esto en un otoño en Pekín, ¿no? Y Mm. de esto, pues hace, pues creo que 10 12 años, y bueno, pues habla pues de acupuntura y dolor, no solo desde el punto de vista de la INSA, quizá la INSA se aborde muy poco, sino que se habla pues también de acupuntura clásica, Ujú. aquí sí, combinaciones de puntos, Mm. etcétera, y también pues otras acupunturas, ¿no? Como Hirata, Chivo, también hago una mención a la fascioterapia vietnamita, ¿no? Ujú. En fin, otras terapias Mm. orientales, ¿no? Muy agradecido, Juan. El 22 y el 23 de julio tenemos un curso que va a ser en Krabi, en un paraíso. Paraíso de Tailandia. Y ahí el maestro aquí nos va a explicar la técnica de craniopultura de Yamamoto. Sí, bueno, pues cambiamos los papeles. Yo Mm. he sido anfitrión Ah, de Drago ahora este fin de semana con su curso de acupuntura mm, umbilical y de mejillas. Y mm, en julio, pues bueno, él es anfitrión y mm, organizador de mi curso de INSA en Tailandia, mm. que dictaré en español. Y bueno, pues al cual estáis todos bienvenidos. Toda persona que, que sea hispanohablante y que esté en esos lugares o que quiera ir a aprovechar de sus vacaciones y además aprender acupuntura, está, tiene las puertas abiertas.
Así que muchas gracias, Juan. Drago, muchísimas gracias a ti, de veras. Ha sido un lujo contar contigo en Madrid. Ha sido realmente un curso muy bonito. Se ha generado un ambiente muy, muy mágico, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido todos muchísimo. Y nada, pues tener aquí a Drago en mi despacho de Madrid, pues es un lujo. Y nada, pues darle las gracias. Todos nos agradecemos acá. La verdad, también muy honrado de estar acá. El grupo que tuvimos también fue muy especial. Tuvimos 20 personas, la verdad. De hecho, dentro de mis cursos que han sido fuera de Chile, por decirlo así, este ha sido un curso bien especial, la verdad. Bueno, así que no solo agradecerle a Juan, sino que también a la gente que vinieron de Asturias, de Galicia, Sí, de toda España. Sí, vinieron, así que fue realmente muy especial. Así que gracias, Juan, también para ti. Muchas gracias, Drago. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, chicos, y recuerden suscribirse y compartir este video. Nos vemos.